Realmente interesante la declaración del secretario de Salud, interesante la perspectiva desde la que ponen las cosas. Ya sabíamos pues que iban a tratar de impulsar una cosa similar, ¿no? Que iban a tratar de colocar un argumento, y lo peor es que a veces que hasta se lo creen en su propio ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se creen sus propias mentiras muchas veces. Pero básicamente este caso, quisiera contarle a usted del despido del doctor González, el líder del sindicato de médicos, enfermeras y trabajadores de salud en Sonora. Es un caso interesante y que debe llamarnos la atención. Él es el líder del sindicato de médicos, de trabajadores de servicios de salud de Sonora, ¿se llama? De Sonora. Es decir, es este sindicato que estuvo peleando con ese sindicato que quedó en este limbo jurídico. Así es. Que siguen ahí, pero no debiesen seguir. Sí, no, y ese sindicato nacional que no tiene representación aquí, que es política más que cualquier otra cosa, que no tiene registro, no tiene toma de nota, pero como tiene el respaldo del SUTSPES y otros sindicatos, pues trabaja todavía y muy bien con el gobierno. Cambiamos completamente ahora en Sonora, tomamos la decisión los sonorenses de buscar un nuevo camino. No pasó, pareciera que se trasladó o digamos se actualizó aquella hipótesis del quítate tú para ponerme yo, y entonces sí, mantener los mismos fantasmas del gobierno priista, como es estos sindicatos y estos acuerdos, digamos, pasó también a nivel nacional con el PAN, a final de cuentas, ¿no? Cuando los sindicatos siguen igual. Han habido modificaciones, han habido cambios en programas, en estructuras, muy pocos, pero básicamente siguen las mismas prácticas políticas que tanto daño le hacen pues a nuestro sistema político y a nosotros como sociedad en nuestra relación con el gobierno. Básicamente esta historia empieza en 1998, ¿no? Cuando la Sociedad de Médicos del Hospital General del Estado se empiezan a organizar y le solicitan al Estado de Sonora que entregue prestaciones que se habían pactado en la descentralización de los servicios de salud un año antes, en 97. Desde entonces, los médicos en nuestro estado han estado peleando porque les paguen el dinero completo de lo que manda la federación, de lo que les corresponde de su salario. Muy bien. Vuelvo a poner el ejemplo, si una enfermera actualmente debe de ganar 18,000 pesos al mes, lo dijo el presidente, ¿no? Lo dijo el presidente, están en los tabuladores en cierto sentido, puedes decir, ¿cuánto gana una enfermera aquí? Pues 8, 9, 10. ¿Dónde están mis 8,000 pesos restantes? Esa es la pregunta que, por ejemplo, las enfermeras se hacen constantemente. Hasta antes de la labor del doctor González y el CES, el sindicato, que en colaboración estratégica con nosotros, con Sonora Ciudadana, hemos empezado a hacer solicitudes de información. Hasta antes de nuestra alianza, no se me podía conocer el tabulador oficial de salarios. Así es que aquí en Sonora no era posible conocer cuánto ganaban de la Secretaría de Salud, cuánto debían de ganar los médicos, las enfermeras y demás. Ya es público, ya se sabe, empieza los médicos a decir, caray, ¿a poco yo tenía que ganar tanto? No estoy ganando lo que el tabulador tiene que decir. Es decir, están ganando menos que lo que el tabulador dice. Y tenían años sin saberlo. Años, 13, 14 años sin saberlo. Este es un asunto mayor. La fiscalización que hacemos de recursos en Sonora Ciudadana y el sindicato es alrededor de una partida alrededor de 180 millones de pesos. O sea, no es algo poquito, es muchísimo recurso que se va a esto, ¿no? Una cantidad similar en el mitote de Chiqueguey. Por ejemplo, ¿no? De este dinero que manda la federación vía el ramo 33, vía el FASA, que le llaman un fondo para salud, una partida específicamente es aproximadamente ese monto. Año con año, las autoridades dicen, no nos los gastamos, nos sobró dinero, ¿no? Y de ese dinero que nos sobró lo vamos a utilizar otras cosas. Han habido años en los que sí podemos conocer en dónde se va este recurso, y han habido años en los que no podemos conocer a dónde se ha ido ese recurso que se sobra. Ahí lo tenemos muy bien documentado. Estamos hablando del 97, 98 a la fecha. Coincide con épocas electorales. Regularmente ahí tenemos una gráfica, la presentaremos en su momento. Es importante decirlo, Conrado, nosotros como Sonora Ciudadana nunca hemos participado de elecciones. Sí. Este mes, a finales del día 30 de este mes, cumplimos 7 años trabajando en Sonora y nos han pasado 3 elecciones por enfrente y nunca hemos participado del juego por el poder. O sea, a nosotros no nos interesa si queda uno o queda otro. Con el que quede, nosotros trabajamos a favor de ciertos objetivos de transparentar y resolver problemas. Este problema, el de los salarios de los trabajadores,
incluso empezó con el anterior sexenio. Sí, claro. Así es que no, de una vez para vacunarnos, que no anden con que es un asunto político, ¿no? O priista. O priista, claro, ¿no? Para empezar. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el despido ya del doctor en este contexto se da en un, digamos, en un clima de confrontación muy fuerte. A inicios de este año, ¿por qué no? Las instituciones de salud le empiezan a descontar del salario de los trabajadores el aguinaldo, ¿no? Para podérselos dar al final de su trabajo. Impensable eso, porque el aguinaldo es una erogación extra, claro, es una percepción extra, no es un fondo de ahorro que te vas ganando. Los trabajadores, a punta de presión pública, gracias a este sindicato, lo lograron parar, ¿no? Han habido así, de ese tipo, otro tipo de problemas que se han logrado resolver. De entrada nos querían dar las nóminas, a punta de presión, a punta de la exigencia, y además de las 205 demandas laborales que tiene este sindicato presentadas contra Servicios de Salud de Sonora, presidida por el doctor Bernardo Campillo. Y este es el clima, pues, en el que se da un despido por supuestamente no cumplimiento de sus obligaciones laborales. Y digo supuestamente porque además el acta con la que lo despiden está hecha irregularmente, porque nunca estuvo presente su jefe inmediato superior, que es quien debió haber estado ahí. Y la verdad, pues, el doctor lo señala constantemente. Yo he tenido todos los permisos del jefe inmediato superior, y su acuerdo de horarios con la institución es estar siempre a disposición. Así es que si tú tienes un problema, te accidentes, si necesitas un neurocirujano, el doctor, desde que tiene 22 años trabajando en el Hospital General, va a las 3 de la mañana a operar. Claro, no es de un horario de burócrata. Entonces tiene un arreglo con el hospital para mantener ese trabajo de esa forma a disposición. Sin embargo, obviamente el clima de persecución básicamente lo que hizo es: vamos a levantarle actas por incumplimiento, porque llega tarde, entre comillas, porque no se fue a la hora que tenía que ir, y entonces lo ajustan, lo toman y levantan un acta ilegal y lo despiden. ¿Qué pasó con... ¿Cómo es posible que decidan suspender la rebaja, despedir a un líder de un gremio de trabajadores? Bueno, de entrada... ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, es por diversas razones. En primer lugar, el sindicato, el SUTPES, es el que maneja todo el contrato colectivo. O sea, quien tiene el contrato colectivo es el SUTPES, es el que maneja todo. El sindicato CES, el de empleados de Servicios de Salud de Sonora, del cual es el líder general, el secretario general, el doctor González, tiene registro y toma de nota. O sea, está legalmente bien, pero no está reconocido administrativamente por la Secretaría de Salud. Políticamente, pues ahí está, y si tú le preguntas a tu vía solicitud de información, te dicen, pues estos son los sindicatos que tenemos, y está incluido. Pero no le tienen reconocido administrativamente, entonces no le han dado licencias sindicales, entonces no lo pueden, o sea, lo pueden correr fácilmente, digamos así. Y si quisieran, aún a pesar de haber renunciado pues al sindicato, al contrato colectivo, al sindicato pues, del Sindicato Nacional de Trabajadores, es un medio complicado. Aún aunque si quisieran, no lo pudieran haber corrido si no había un presente del otro sindicato y su jefe inmediato superior. Por lo pronto ahorita lo tratan como si fuera un empleado igual y normal, y básicamente por eso es importante que existan las licencias sindicales, Conrado. O sea, ese es el origen de las licencias sindicales. No es para irte a no hacer nada todos los días. Es para evitar que te corran un día cuando estás luchando por tus derechos. Ese es el punto. ¿Cómo el doctor, cuál es el siguiente paso en este camino, que es tratar de demostrar que hay primero, dónde están esos recursos, y qué es lo que va a hacer el doctor ahora? Pues bueno, nosotros vamos a defenderlo jurídicamente. Básicamente nuestros abogados están trabajando en ello. Ya detectamos las irregularidades de sus actos, ya sabemos por dónde le vamos a dar. Primero vamos a recurrir ante ellos mismos, y pues la estrategia jurídica ya está planteada. Es decir, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, y estamos seguros que vamos a ganar, ¿no? Pero básicamente esto es más político que jurídico. Tarde o temprano van a tener que reinstalar al doctor, y van a tener que pagarle los salarios caídos y todo lo demás, y lo vuelve más complicado de lo que debería de ser, ¿no? Y básicamente eso es lo que vamos a hacer, pero sí te insisto, esto es más político que jurídico. Este contexto en el que se le despidió, bajo la lógica en la que se le despidió, con las irregularidades, obviamente nos señalan que en Sonora es un terreno no fértil para los derechos,
Y por eso la gente no se atreve, Conrado, no Claro. se atreve a levantar la mano, no se atreve a quejarse, a exigir A sus marchar, derechos. a caminar. Si un líder de un sindicato, ¿no?, como es duro, combativo, ni que exige sus derechos y que invita a otros trabajadores a sumarse, a demandar, a pelear por mejor jubilación, les despedido así impune y Deja tú mejor que ¿no? ya ni siquiera a futuro, ¿no? Estamos hablando de una persona que estaba exigiendo que en el presente les paguen lo que les tienen que pagar. Pero también fíjate que el problema como tal entraña un asunto de jubilación. A los trabajadores de los servicios de salud, pero pues paralelamente está el otro sindicato, que lo dije todavía el señor Villalobos, ¿no? Sí, así es, Todavía está ahí el señor Villalobos. Así es. Es un sindicato que existía a nivel nacional, tenía presencia estatal cuando se da este asunto de La descentralización de los servicios, en este caso de salud, como sucedió también con la educación. Pues el sindicato dice, pues ya no tenemos razón de ser, ¿no? Ahí se le echa cada estado ahora sí. Pero sigue con su caminito, y ahí está. O sea, sí siguieron bajo un acuerdo político, bajo un acuerdo intersecretarial que le da, pues digamos, facultad para seguir, pero no puede estar por encima de las otras leyes. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, básicamente el sindicato nacional quedó como un fantasma que todo el mundo reconoce, pero para los fines legales pues se metió ahí a la estructura del SUTSPES y así es como opera. El SUTPES prácticamente lo adopta, ¿no? Lo abraza y entonces ya permanece con esa posibilidad de seguir alegando por los trabajadores. Así es, y básicamente, Conrado, ha habido, digamos, climas, ha habido riesgos en el hospital. Es bien complicado trabajar con trabajadores de la salud, porque no es como que, pues somos trabajadores del transporte y paramos y nos vale cacahuate. Hay vidas en medio, ¿no? Claro. Y por eso las manifestaciones que se han realizado en el Hospital General y en otros hospitales del Estado tienen que ser en el lugar de trabajo para salir a hacer una manifestación y regresar a tus labores. Cada vez que se ha hecho algo por el estilo, se les levantan actas administrativas a todos los empleados que participaron e incluso este año a 10 de los trabajadores que se manifestaron a favor de las nóminas que fueran transparentadas, se les descontaron, se les castigó descontándoles días de salario. Entre ellos el papá de, por ejemplo, de Ana María Salazar, entre ellos. ¿A poco? Sí, cómo no. ¿Y no intervino ahí Ana María Salazar? Pues imagínate qué capacidad pues se tiene a fin de cuentas como trabajador. A fin de cuentas es un trabajador más. Como sea... Ana María Salazar, la asesora de la Seguridad Pública. Así es. Entre ellos es uno de ellos el señor que fue, digamos... Lo bueno es que lo apoyan mucho. Ahora, en 2007, por ejemplo, es como un antecedente. 10 especialistas dijeron, ante un clima de represión similar al actual, especialistas insustituibles en el Estado, dijeron ya no vamos a trabajar más. Con permiso, pedimos licencia todos al mismo tiempo, y si no cesan estas amenazas en tiempos de Eduardo Burs, si no cesan la represión en contra de los trabajadores, pues a ver cómo nos sustituyen. Y eso puso en riesgo la atención en los estados. Esto pasó con Eduardo Burs. Con Eduardo Burs en julio del 2007. Esto logró distensar y que el gobierno del estado bajara, digamos, la guardia de tanto colazo que le estaba dando a los trabajadores. En esta ocasión estamos en un riesgo de algo muy similar a que los trabajadores de la salud digan, bueno, nos tratan de esta forma y ni siquiera podemos pelear o exigir transparencia o exigir una jubilación digna, pues con permiso, nos vamos. Y esa es una de las cosas que pueden suceder. ¿Y qué efectos? Digo, es que eso es muy peligroso. No es así como que decir, se van los señores, no, se van las enfermeras a un paro laboral. Con eso tienes para volver loco un hospital. Sí, para poner en jaque todo el estado. Toda la estructura, ¿no?, de salud, que ya de por sí está amoladísima en todo su nombre. Pero, ¿qué repercusiones puede tener esto para el usuario? Por ejemplo, ese del Seguro Popular, que cuando llegan a que los operen, que no pueden de todas formas. Pues no habría quien lo operara, ¿no? O sea, ese es el riesgo y es lo difícil. Lo que nos llama la atención de los trabajadores de la salud, y lo cual lo aplaudimos sobremanera, es su compromiso con sus pacientes, ¿no? Ellos no pueden decir de una forma, aunque se los esté llevando pifias, no pueden decir con permiso y ya no trabajo, porque ellos saben que tienen un compromiso mucho más allá. Entonces las manifestaciones que se tienen que hacer así, y lo peor de todo, insisto, es que ellos lo dicen, está en el acta del doctor González, es ilegal manifestarse dentro de las instalaciones de los hospitales, y por lo mismo, incluso en la explanada, y por lo mismo está prohibido. ¿Es ilegal realmente? Pues no puede ser ilegal manifestarse en este país. ¿Desde cuándo acá la Constitución, está